Listo. Bueno, muchachos, vamos a hablar hoy de las tablas de frecuencia y los gráficos estadísticos, ¿sí? Hay que recordar que cuando yo voy a hacer datos estadísticos es porque los he reunido tratando de encontrar solución a un problema determinado. En este caso, vamos a hablar de una variable que se llama una variable cuantitativa. Se llama cuantitativa porque los valores, los datos que yo tengo son valores numéricos. En este caso vamos a hablar de las edades de 30 personas encuestadas en la calle en la ciudad de Cali. Aquí ya tengo los 30 datos ordenados. Es lo primero que se debe hacer, ordenar los datos de menor a mayor. Cuando yo tengo más de 25 datos, la muestra se llama muestra agrupación de datos. Vamos a empezar, primero que todo, encontrando una medida que es la más sencilla de todas en estadística, que se denomina rango. El rango es la diferencia entre los dos datos extremos de la muestra. En este caso, 40 menos 15. 40 es el dato mayor y 15 es el dato menor. Me da 25. Ese es el rango de las edades de los encuestados, 25 años. O sea que el menor encuestado tuvo 15 años y el mayor 40. Ahora, con el rango, ¿sí?, vamos a encontrar, porque cuando son más de 25 datos se dice datos agrupados. Vamos a trabajar entonces para hacer la tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una manera de ordenar los datos de tal manera de que se puedan leer de una forma más rápida. Para hallar la tabla de frecuencias, lo primero que tengo que encontrar, ¿sí o no?, es el número de intervalos que voy a determinar. Cuando son muestras pequeñas, el número de intervalos casi siempre son 4 o 5 intervalos. ¿Cómo se hallan los intervalos? ¿Sí? En este caso vamos a escoger 5 intervalos. ¿Cómo lo hallé? Por lo que les dije ahora, porque son datos muy pequeños, son 30 datos solamente. Cuando son 5, 40, 50, casi siempre se escriben 6. Cuando ya son más de 60 datos los que se tienen, se necesitan más o menos 7 o 8 intervalos. Ahora, cuando ya tengo los intervalos, defino algo que se llama la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo va a ser igual al rango sobre el número de intervalos. O sea, en este caso, 25 sobre 5 me da 5. O sea que la amplitud de cada intervalo va a ser 5. Cuando ya tengo esto, entonces ya vengo a hacer la tabla de frecuencias, que se hace de la siguiente forma. Vamos a tener más o menos 6 columnas. La primera columna va a decir intervalos. La segunda va a ser la frecuencia absoluta. La tercera columna va a ser la frecuencia absoluta, pero acumulada. La cuarta va a ser la frecuencia relativa. La quinta, la frecuencia relativa acumulada. Y la última, la marca de clase. Vamos a empezar a determinar primero los intervalos. ¿Cómo hallo los intervalos? Ya acá definí que los números de intervalos que voy a hacer son 5, que la amplitud de cada intervalo va a ser de 5. Entonces empecemos con el dato más pequeño, 15. Y contamos 5 unidades de ahí en adelante, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
O sea que el primer intervalo va de 15 a 20. El segundo va a ir de 20 a 25. El tercero de 25 a 30. El cuarto de 30 a 35. Y el último de 35 a 40. Ya definí mis intervalos. Teniendo ya los intervalos, entonces voy a encontrar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta equivale al número de datos que hay entre 15 y 20. Si yo cuento aquí en la muestra que tengo ya ordenada, aquí veo que tengo el dato 15, 17, 20 y 20. Hay solamente 4 datos. Entre 15 y 20 hay 4 datos. Eso es lo que voy a escribir acá. Luego entre 20 y 25 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces aquí me va a quedar 7 datos. Luego de 25 a 30. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. O sea que entre 25 y 30 hay 10 datos. Después, entre 30 y 35. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Y después, al final, entre 35 y 40. Los últimos 4 datos que están acá. 4 datos. Ya teniendo la frecuencia, los intervalos y la frecuencia absoluta, voy a hablar de la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada es que se van acumulando los valores que yo voy a tener. En la primera columna de la frecuencia absoluta acumulada va a ir este mismo valor. Luego vamos en la segunda columna, en la segunda fila, 4 más 7, 11. En la tercera, 11 más 10, 21. En la cuarta, 21 más 5, 26. Y en la última, 26 más 3, más 4, 30. Es importante anotar que en las acumuladas, en las frecuencias absolutas acumuladas, el último valor debe ser el número total de datos. Ahora, la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa debemos de tener en cuenta la frecuencia absoluta en cada intervalo y el número total de datos. ¿Cómo hago para hallar la frecuencia relativa? Pues divido 4 entre 30. O sea, es la frecuencia absoluta de ese intervalo sobre el número total de datos. Lo mismo acá. 7 sobre 30. 10 sobre 30. 5 sobre 26 y 5 sobre 30 y 4 sobre 30. Entonces, acuérdense que para la relativa es coger cada uno de los valores de las frecuencias absolutas y dividirlas por el número total de datos. Ahora la frecuencia relativa acumulada, lo mismo que hicimos acá, pero teniendo en cuenta esta columna que tengo acá. Recuerden que todas tienen el mismo denominador. Cuando todas tienen el mismo denominador, simplemente voy sumando los numeradores. La primera empieza con la misma, 430. Luego 4 más 7, 11, 30. 11 más 10, 21 sobre 30. 21 más 5, 26 sobre 30. Y la última será 30 sobre 30. Esa es una manera de hacerlo. O si no, teniendo en cuenta esta frecuencia acumulada absoluta que tengo acá. 4 sobre 30, 11 sobre 30, 21, 26 y 30 sobre 30. Y el último valor, la última columna, se llama marca de clase. La marca de clase es un valor intermedio de cada uno de los intervalos que tengo acá. ¿Cómo la hallo? Si aquí el intervalo es 15 y 20, pues a 15 sumo los dos extremos del intervalo y el resultado lo divido por 2. 15 más 20 da 35, sobre 2 me da 17.5. O sea que aquí es 17.5. Lo mismo hago con este. 20 más 25 da 45, lo divido por 2 y me da 22.5.
Luego 25 más 30 me da 27.5 haciendo la misma operación. La otra me da 32.5 y el último me da 37.5. Con esto ya hemos terminado una tabla de frecuencias sencilla para datos agrupados y variable cuantitativa. Cuantitativa porque habla de cantidades. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de los gráficos estadísticos teniendo en cuenta la tabla de frecuencias que vimos anteriormente. Aquí haciendo un resumen pequeño de la tabla de frecuencia que se hizo con los datos anteriores, solamente vamos a utilizar estas tres columnas, lo que es el intervalo, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Los gráficos estadísticos que vamos a hacer aquí, vamos a representar, uno se llama histograma, el otro se llama polígono de frecuencias y el último se llama ojivas. Cuando los datos no son agrupados, esos histogramas se conocen como diagramas de barras, que se utilizan también bastante para cuando la variable es cualitativa. Los polígonos de frecuencia en datos no agrupados se llaman diagramas de línea y las ojivas tienen cierto parecido a un diagrama circular. Ahora vamos a ver cómo se grafica un histograma y un polígono de frecuencias que se pueden realizar al mismo tiempo. Miremos a ver. Dibujamos un plano cartesiano. En el plano cartesiano, en el eje X, vamos a colocar lo que son intervalos. Y en el eje Y, la frecuencia absoluta. Mire que aquí los intervalos tienen que ser valores a distancias iguales, 10, 20, 25, 30, 35, 40. Aquí observamos la frecuencia absoluta que el valor mayor es 10, entonces yo puedo hacer mi escala dependiendo de lo que yo quiera, 2, 4, 6, 8, 10. En su cuaderno pueden hacerlo por forma cuadriculada de las hojas, cada dos cuadritos 2 unidades y ya nos va a quedar un polígono de frecuencias bien delineado. Ahora sí voy a empezar a hacer las gráficas. Entre 15 y 20 dice que hay 4 valores. Aquí entre 15 y 20 4 valores. Entre 20 y 25 dice que hay 7. El 7 es la mitad entre 6 y 8. Entre 25 y 30 hay 10. 10 valores. Entre 30 y 35 hay 5. La mitad entre 4 y 6. Y entre 35 y 40 hay 4 valores. Cuatro valores. Esas barras juntas, una enseguida de la otra, ¿sí o no? Se conoce como histograma. Eso es un histograma. Pero si yo quiero representar esas mismas cantidades, pero con puntos, entonces voy a escoger el punto medio de cada uno de los intervalos. O sea, la marca de clase, el punto medio, y los voy a unir, ¿sí? Por medio de líneas rectas. Ese gráfico que aparece ahí se conoce como el polígono de frecuencias. Ese va a ser el polígono de frecuencias. Ahora, teniendo ya esos dos, la frecuencia, los polígonos de frecuencia y el histograma, vamos a ver cómo se hace la ojiva.
Para la ojiva volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer un poco más corto. ¿Sí? Aquí ya no van a ir los intervalos, sino que va a ir la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? Los puntos medios de estos dos valores que tengo acá. Y acá van a ir las frecuencias acumuladas, absolutas, acumuladas. Mire que va hasta 30. Yo puedo decir acá 5. No, vamos a hacerlo un poquito más corto. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya que vean las marcas de clase, recuerden que son los puntos medios, que ya los teníamos en la tabla de frecuencia anterior. 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 y 37.5. Y ahora voy a encontrar estos valores. Miren, para el primer intervalo la frecuencia acumulada era 4, un poquitico más abajo del 5.